presidente de la República para comunicarle al país sobre una situación de salud que estoy enfrentando. El diagnóstico es un síndrome mielodisplásico de riesgo intermedio. La mielodisplasia no es más que una alteración, por decirlo así, estructural en las células de la médula ósea, que son las que dan origen a las células de la sangre. Normalmente todas las personas cuando envejecemos vamos a desarrollar displasias en algunas células de la médula ósea. Se estima que por encima de los 70 años, la gran mayoría de los pacientes van a tener cambios displásicos en la médula ósea, pero no necesariamente significa que desarrollen la enfermedad conocida como síndrome mielodisplásico. Cuando se desarrolla el síndrome mielodisplásico es cuando el daño que sufren estas células llega a tal expresión o llega a comprometer tantas células en la médula ósea o en la fábrica de la sangre que ya comienza a haber una disminución en la producción normal de células y comienzan a aparecer lo que nosotros llamamos citopenias o disminución de alguna de las líneas celulares. Nosotros básicamente tenemos tres tipos de células circulando en la sangre en forma muy simplista: los glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno, no los que tienen el contenido de la hemoglobina; los glóbulos blancos, que nos defienden de las infecciones; y las plaquetas, que se utilizan para detener los sangrados. Estas enfermedades pueden afectar cualquiera de estas tres líneas celulares y dependiendo de la línea celular que afecten, así mismo son los síntomas. Si producen afección sobre los glóbulos rojos, va a haber anemia y la persona o el paciente se va a sentir cansado, fatiga, estar desanimado, palpitaciones, dificultad para respirar, para hacer actividades físicas, etc. Si compromete la serie de las plaquetas, lo que va a producir es manifestaciones de sangrados, equimosis, petequias, básicamente moretones. Y si compromete los glóbulos blancos, principalmente lo que vas a tener es riesgo a infecciones. Los síndromes mielodisplásicos pueden afectar una de las líneas celulares, dos o incluso las tres líneas celulares. Obviamente, mientras más afección o más líneas celulares comprometan, mayor van a ser los síntomas. Doctor, hablemos de esos niveles de riesgo en un paciente o cómo se manifiesta el síndrome. Ok, para poder hablar de riesgo es necesario calcular unos score pronósticos que están preestablecidos ya, que le llamamos IPSS score para Myelodysplastic Syndrome. Generalmente estos score pronósticos nos ayudan a predecir el comportamiento de la enfermedad. ¿Okay? Como toda enfermedad, esto cumple con una distribución de curva de Gauss, que sabemos que va a haber algún grupo de pacientes que se va a salir de lo normal, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Pero en promedio, eso nos dice si es un paciente bajo riesgo, que tiene una expectativa de vida mucho más larga que un paciente de riesgo intermedio o de riesgo alto. Entonces, mientras más alto el riesgo, más corto es el tiempo en que el síndrome mielodisplásico puede transformarse a leucemia y tener una expectativa de vida más corta. Una vez la mielodisplasia se transforma en una leucemia aguda, el pronóstico cambia dramáticamente, porque la expectativa o la esperanza de vida para un paciente con transformación a leucemia es relativamente corta, de menos de 6 meses. Pero este riesgo es muy bajo en pacientes con síndrome mielodisplásico de riesgo bajo, es un poco más alto en riesgo intermedio y obviamente el riesgo alto es donde más tendencia tiene esta enfermedad a evolucionar o a transformarse en leucemia aguda. Cuando evolucionamos hacia un riesgo intermedio, un riesgo alto, como usted lo manifiesta, ¿qué tipo de atención requiere estos pacientes? ¿De qué estaríamos hablando? Incluso de los tratamientos que debería someterse un paciente bajo estas circunstancias. Los tratamientos van a estar supeditados al riesgo del paciente. Cuando son de riesgo bajo, tú puedes utilizar estimuladores de la eritropoyesis, o sea, medicamentos que ayuden a la médula ósea a producir más glóbulos rojos, que pueden ser de vía subcutánea a medicamentos orales.
Y a medida que vas evolucionando el riesgo intermedio y riesgo más alto, generalmente tienes que utilizar tratamientos un poco más agresivos. ¿Okay? Lamentablemente los síndromes neoplásicos tienen muy pocas alternativas terapéuticas que sean muy efectivas. Los medicamentos disponibles actualmente son medicamentos que controlan la enfermedad, pero que rara vez curan la enfermedad. Por eso en los pacientes de alto riesgo, que sean pacientes fit, o que tengan, cuando decimos fit, que hablamos de que el paciente tenga un muy buen estado general, o sea, como un paciente que hace todos sus quehaceres, que hace deporte, trabaja, etcétera, etcétera. Es un paciente que si tiene un alto riesgo, un paciente que deberíamos tratar de llevarlo a un trasplante de médula ósea porque es la única opción curativa disponible para esta enfermedad. ¿Okay? Pero obviamente esto va a depender mucho de la condición física del paciente, de si tiene o no tiene un donante HLA idéntico para poder hacerlo, o sea, todas estas cosas. Y el paciente que tiene un riesgo intermedio depende de algunos factores que pueden hacer, hay algunas alteraciones en la genética de la enfermedad que pueden hacer que este paciente de riesgo intermedio responda a algunos tratamientos orales, mientras que en otras ocasiones puede hacer que este paciente de riesgo intermedio no sea candidato a tratamientos orales o subcutáneos y tenga necesariamente que ir a un trasplante de médula ósea. O sea que el de riesgo intermedio está como en una zona gris, que no es ni de buen pronóstico ni tampoco es de malo, sino que está en un área gris en donde es un poquito más difícil establecer qué opciones de tratamiento, porque va a depender de algunos estudios mucho más especializados de tipo molecular, que son los que nos ayudan a tomar la decisión de en dónde probablemente pueda, o sea, qué tratamiento probablemente le brinde mejor supervivencia de la enfermedad sin comprometer la calidad de vida del paciente, que es al final una de las principales metas que se buscan en esta enfermedad. Darle un tratamiento óptimo que mantenga la enfermedad estable y que no condicione un decaimiento marcado de la calidad de vida. Exacto. En ese punto sabemos que muchos tratamientos, incluso se habla de quimioterapia en casos más extremos. ¿Qué tipo de repercusiones puede tener los tratamientos en la calidad de vida o en la actividad regular de un paciente? Bueno, depende mucho del tipo de tratamiento que el paciente reciba, pero en general, las quimioterapias en general para cualquier enfermedad hemato-oncológica, muchas van a producir náuseas, vómitos, caída del cabello, disminución de las defensas, y con esto pueden condicionar infecciones. Y obviamente una persona en quimioterapia va a tener muchas dificultades en llevar una vida normal. ¿Okay? Va a tener que estar, probablemente en algunas ocasiones va a tener que estar incapacitado porque no va a poder ir a su trabajo. En otras ocasiones puede requerir incluso hospitalizaciones por periodos cortos de tiempo debido a alguna complicación de la quimioterapia. Pero en general, como te dije, es muy variable porque depende de qué esquema de quimioterapia utilices, de qué tan inmuno o mielosupresor sea el esquema, y esto varía mucho de enfermedad a enfermedad. Pero en general, como te dije, todas las quimioterapias pueden producir estos síntomas que te dije al principio en forma general. Exacto, esa en el caso de quimioterapia. ¿Y tratamientos menos invasivos tendrían algún efecto en el desarrollo o en comportamiento regular de un paciente? Sí, los tratamientos que son menos agresivos te permiten, precisamente por ser menos agresivos, que el paciente tenga mejor calidad de vida, que el paciente pueda mantenerse en sus actividades cotidianas. ¿Okay? No es que estén exentos de efectos adversos, los tienen, ¿okay? Pero son efectos adversos que son manejables, son tolerables y en muchas ocasiones no impiden que el paciente pueda seguir haciendo sus actividades diarias. Exacto, pero ¿con qué frecuencia podríamos decir que se manifiesta este tipo de síndrome en Panamá? Bien, en Panamá no tenemos claramente una incidencia o prevalencia, lo que tenemos son referencias internacionales. Sabemos que por debajo de los 50 años esta enfermedad es bastante rara.
pero sabemos que después de los 65 adelante comienza, a medida que avanzamos de edad, comienza a ser ya más significativos. Hay muchas publicaciones de series que difieren en cuanto a la incidencia y prevalencia, por eso es que es muy difícil establecerlo, porque hay lugares en donde dicen que esto es 0.5 pacientes, o sea, menos de un paciente por cada 100.000 habitantes por año. Pero encuentras otras series de publicaciones en otros países donde llegan a poner números tan altos como 50 a 75 casos por año por cada 100.000 habitantes. Entonces, probablemente esta es una enfermedad en la que con mayor razón va a haber subregistros diagnósticos por lo difícil que es hacer el diagnóstico. ¿Okay? Es complicado hacer el diagnóstico, se necesita mucha experticia, hay que valerse de una gran cantidad de tecnología para poder confirmar este diagnóstico, y esto hace que no en todos los países se puedan hacer. Entonces habrá muchas personas en países en vía de desarrollo que tal vez no tengan los recursos para hacer el diagnóstico de mielodisplasia. Entonces por eso va a haber un subregistro. En Panamá no estamos claros exactamente, pero sabemos que es por encima de los 70 años, es una de las enfermedades neoplásicas hematológicas más comunes que hay, a tal punto que la mayoría de las series explican que después de los 70 años va a haber aproximadamente unos 50 casos por 100.000 habitantes por año. Exacto. Doctor, ¿qué capacidad tenemos en Panamá para el tema de diagnóstico y tratamiento para este tipo de síndrome? En Panamá se cuenta básicamente con tecnología para hacer estudios genéticos en los cromosomas, en la médula ósea. Generalmente los paneles moleculares, no contamos en Panamá con esto todavía. Ya hay equipos para poder hacerlo, pero estamos en espera de una validación que tiene que haber con una secuenciación genética. Tiene que venir un ente externo a fiscalizar y a revisar que se estén haciendo bien para poder validarlos y poder tenerlos en uso. Así que eventualmente esperemos que en un futuro no muy lejano los paneles moleculares también estén disponibles en Panamá. Hoy por hoy esos paneles por el momento se están enviando afuera. Se envían a Estados Unidos para hacerlo en diferentes laboratorios. Hay laboratorios de referencia a los cuales ya nosotros tenemos bien determinados y generalmente contamos con el apoyo de ellos para enviar estos estudios y poder definir más claramente el tema de pronóstico en esta enfermedad. ¿Esto puede ascender en costo un tratamiento del síndrome mielodisplásico? Los tratamientos son generalmente costosos, ¿okay? Pero la Caja del Seguro Social y el Instituto Oncológico Nacional cuentan con varios de los medicamentos que se utilizan para tratar esta enfermedad. Por lo tanto, la población panameña en general tiene acceso a los tratamientos, por decirlo así, los más básicos para esta entidad. ¿Okay? Los hipometilantes hay en Panamá, también hay inmunomoduladores que se utilizan para estos tratamientos, disponibles en ambas entidades de salud pública. Por lo tanto, se les puede dar a los pacientes tanto asegurados como no asegurados. El trasplante también es una opción con la que se cuenta en Panamá. La limitante está si la persona que padece esta enfermedad tiene un donante HLA idéntico intrafamiliar, porque si no lo tiene, lamentablemente no contamos con una base de datos suficiente como para buscar un donante no relacionado. Tenemos una base de datos pequeña a través de un programa de Panama Donor, pero probablemente todavía está muy incipiente como para decir que le podemos encontrar un donante a cualquier persona que necesite un trasplante. No, probablemente no. La respuesta en este momento sería no. ¿Okay? Así que sí, hay algunas opciones en los hospitales públicos y por supuesto que hay algunos medicamentos que no están disponibles en las instituciones públicas. Algunos están registrados en Panamá y otros ni siquiera tienen registro, y la única forma de conseguirlos serían ya a través de procesos de importación o incluso si el paciente se evalúa fuera del país.